eso nos hemos quedado. Y entonces habíamos visto de que les ponía la posibilidad de la apertura numérica, es decir, un helicóptero que va bajando, es decir, una estrategia para que ustedes entiendan que mientras más alto esté, digamos, nuestra observación, estamos hablando de microscopio ya, en cuanto más alto estamos viendo y localizamos la imagen, vamos a ver un campo más vasto, ¿no? Más vasto. A medida que vamos descendiendo el objetivo, es decir, los objetivos van llegando hacia la pieza a observar, vamos a ver que se restringe la imagen, es decir, se va reduciendo el campo, no en cuanto a tamaño, sino en cuanto a elementos a identificar, ¿no es cierto? Quiere decir que los elementos para identificar se hacen más grandes, se hacen mucho más detallosos, hay más detalles, ¿no es cierto? Y hasta llegar al elemento más importante que representa el máximo aumento, que es por 100. Entonces, el lente por 10 nos da apenas un 0,30. El lente por 40 nos da 0,65. Y el objetivo de inmersión, que es con 100, pero que se acuerden eso, nos da 1,30. Quiere decir que su amplitud, es decir, lo que vamos a observar está tremendamente ampliado, pero ya lo demás pierde sentido, no es observable, pero sí lo que nosotros entramos, lo que nos interesa, está magnificado con detalles, etc. Muy bien. Entonces, a medida que aumenta la apertura numérica, es mayor el poder de resolución. A eso se llama. Es una capacidad de hacer más perceptibles los detalles adyacentes muy cercanos, separándolos y aclarándolos. Eso es, entonces, apertura numérica, no se olviden. ¿Y dónde se encuentra localizada la apertura numérica? En la manga, nunca se olviden. Aquí esta es la manga, nunca se olviden. En la manga, ¿qué está citado? El número, es decir, en primer lugar, está grabado el lente, cuánto tiene de aumento, está ahí grabado también la apertura numérica y tiene esta cinta, es decir, perdón, más que cinta, que debería ser este colorcito que les rodea, ¿no es cierto? Este anillo. Y eso nos está indicando el tipo de lente que es el más poderoso al menos poderoso de repente, ¿ya? Entonces, el de rojo siempre está representando generalmente el tipo de lente de inmersión. Inmersión, ya está. Seguimos adelante, rapidito. Entonces, el ocular, no hay problema con el ocular, ¿no? Tiene aumentos de 4, de 6 y de 10. Pero el más usado es el de 10. Generalmente que se pone, y además que se coloca así nada más, se coloca, se saca y se pone otro. No es algo como los lentes del óptico, es decir, de la parte de abajo, ¿no sé qué? Hay que enroscarlos y todo. No, este no. Como les iba diciendo, el que está en relación a la vista directamente al ojo, el óptico, entonces el máximo aumento es por 10. Perfecto. Y se multiplica, ¿no es cierto? Se multiplica el aumento por el número que tenemos en el objetivo y el lente óptico, se multiplican los dos y se saca el resultado. Entonces, 10 por 40 se viene a ser 400 veces. Entonces, si fuera el de 6 por 40, 240 aumentos. ¿Ya? Esto va a depender del tipo de lente que estemos usando. El sistema de iluminación puede ser la luz eléctrica o la luz del día. ¿Listo? El espejo, ya hemos dicho, ¿no es cierto? El espejo. Voy a mostrarles, ojalá tengamos alguna imagen aquí, me parece que hay, no estoy seguro, de un microscopio donde se está usando vamos a decir, un espejito. Ahora, ¿por qué estamos enseñando estas cosas que parecen retroceso, no es cierto? Sin embargo, no es tan retroceso. Les voy a contar la experiencia. Una vez, bueno, trabajando en el campo, ¿no es cierto?
fuimos al campo y había un pequeño hospital. Y la casualidad que se me ocurre entrar a la cuestión de su pequeño laboratorio que tenía, y había un microscopio, había un microscopio. Pero por supuesto, pensando siempre en el campo, no era un microscopio óptico de tipo eléctrico, sino más un microscopio que recibía los rayos del sol con su espejito, ¿sí? Por si acaso. Ahora, lógicamente que se le podía adaptar ahí una fuente luminosa que venía a ser una lámpara, un foco, etc. Pero lo importante es que se solucionaba, al menos si lo debía, con la luz del sol. Muy bien. Seguiremos adelante. El condensador, otro elemento fundamental. ¿Qué hace el condensador? Permite, vamos a decir, que todos los rayos se dirijan a la platina, ¿no es cierto? Entonces, los rayos a un foco común, es decir, que hace que el condensador hace que los rayos luminosos vayan al centro, al lugar donde está la platina y donde está la pieza a observar. El diafragma se encuentra dentro del condensador. Se utiliza para reducir o ampliar el ángulo o la cantidad de luz que va a penetrar a partir del condensador. Muy bien. Filtros. También hay veces que se ponen filtros o que tienen filtros los microscopios, ¿no? Principalmente de color azul. Hay unos medios amarillentos, otros azules, para poder observar mejor la pieza según sean las necesidades. Y vamos rápidamente entonces al sistema de ajuste. Con esto vamos a terminar. Entonces tenemos unas cremalleras de avance rápido que se llama el macrométrico. El macrométrico, ¿no? Uno que hace, que permita que toda la parte que corresponde donde está montado los lentes de objetivo con el revólver puedan bajar, ¿sí? O subir, pero rápido, ¿me entiende? O sea, un descenso y subida rápido según usted manipule. Pero tiene que ir mirando, ¿no es cierto? Tiene que mirar. Va usted viendo que no llegue a chocar con la platina, porque en la platina está la pieza a observar y el lente puede incidir sobre la plaquita de observación y tener problemas. ¿Entiendes? Entonces, luego tenemos diferentes tipos de tornillos, ¿no? El primer tornillo, el macrométrico. Otro que está hacia afuera o a veces separado de este, según el tipo de microscopio, separado, otro más pequeñito, que es el micrométrico. Ese es de avance lento, que es el que baja muy lentamente. Ese es el ideal. Una vez que usted ha localizado la imagen, entonces cambia de lente y a partir de ahí empieza a trabajar con el micrométrico. Ya no tiene que mover el macrométrico. Ya usted ha mirado con el mínimo aumento, ha mirado que hay la imagen, apenas se ve, entonces ya lo único que hace usted es cambiar de lente y bajar con el micrométrico. Lentamente, muy bien. Después está el tornillo del ajuste del condensador. Se mueve también ese perfectamente, se baja por debajo de la platina, se encuentra el condensador. Después tornillos para centrar el condensador, 3 al frente, a la izquierda y derecha. El elevador del diafragma para abrir o cerrar el diafragma. Reguladores de la platina. Entonces la platina también tiene sus reguladores. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí lo que estamos viendo entonces, y esta era una práctica también que hacíamos, ¿no es cierto? Era llenar todos estos elementos que están con flecha. Entonces aquí tenemos varios elementos a identificar y los identificamos todos. Muy bien. Y ahora pasamos a lo que es el microscopio electrónico. Microscopio electrónico. Vamos a ver un poquito el cambio que se produce con el microscopio electrónico. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que muy gentilmente me ayuden con esto. Entonces, vamos a ir, es decir, compartiendo con ustedes. Entonces, rápidamente, Aguilar Samira Belén. Señorita Aguilar. Presente. Eso, señorita, así me gusta que usted esté atento. Entonces, léanos, por favor, hasta aquí. Es decir, los dos
Esos dos Párrafos. párrafos. Sí. Ok. Microscopio electrónico. Cuando se quieren observar estructuras celulares que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico, como algunos orgánulos, membranas, estructuras citosólicas, complejos moleculares de la matriz extracelular o virus, se recurre al microscopio electrónico. Se inventó en la primera mitad del siglo XX. El primer prototipo de microscopio electrónico de transición fue construido por Ruska en 1933 y su aplicación a la histología desveló las estructuras celulares más pequeñas denominadas en su conjunto ultraestructura celular. Por tanto, observar ultraestructuralmente a la célula significa observarla con el microscopio electrónico. Muchas gracias, señorita. Entonces, estos dos párrafos nos están mostrando un poquito de cómo ha venido esto. Pero lo que yo quiero puntualizar es que vamos a ver aquí que en la célula misma, las organelas que están dentro de la célula, como las membranas, estructuras citosólicas de la misma célula, no se ven con el microscopio óptico, solamente son observables con el microscopio electrónico. Cuidado, piensen que mitocondrias, aparatos de Golgi, la membrana plasmática, todos esos elementos se pueden identificar con el microscopio óptico, no solamente se ven con el microscopio electrónico. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahí fue un avance realmente importantísimo para ver la ultraestructura celular. Gracias a eso se vio la ultraestructura. Los dos microscopios de transmisión son capaces de distinguir entre átomos, llegar a aumentos de 50 millones de veces. 50 millones de veces. ¿Qué tal? Habíamos visto como gran aumento, ¿no es cierto? 10%, 1000 aumentos. Pero aquí, ¿cuánto tenemos? 50 millones de veces. Actualmente en las preparaciones histológicas lo que limita la calidad de las análisis es la preparación de las muestras. Quiere decir que lo difícil para poder observar es preparar las muestras. Nada más, preparar las muestras. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que algunas diferencias con el microscopio óptico. Entonces, pediremos rápidamente, pero esta vez les voy a pedir que sean un poquito más rápidos. Alarcón, Camila. Doctor, yo le quería decir algo, si puede tomar uno de abajo y uno de arriba, es que la vez pasada fue de arriba y los de abajo no vimos, no leímos. Entonces, Perdón, por favor, no le estoy escuchando bien. Señorita Sierra, ¿verdad? Señorita Geli. sí, Lice. Ahora Sí, le sí, decía díganos. que si puede tomar una persona de abajo y una de arriba, ya que hace las varias clases atrás, los de abajo no leímos, o sea, yo no leí la vez pasada. Y nos, ¿Qué sugiere usted? ¿Qué sugiere? Perdóneme. ¿Que lo ponga más que, arriba en la pantalla? No, Liz, como no, ya lo había mencionado yo anteriormente también, que tome en cuenta uno, el primero de la lista y el último, y así Perfecto, intercalar. Buena, Ya, Liz, muy buena para sugerencia. participar todos. Gracias, Excelente Liz. sugerencia. Excelente. Muy bien. ¿Prosigo? Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Me parece muy pertinente su observación. Muy bien. Terminaremos entonces a la señorita Alarcón. Ok. Entonces terminamos con ella y inmediatamente hacemos eso. Entonces, Algunas, entonces, algunas ahora sí, diferencias con el microscopio óptico. Los perfecto. microscopios de luz compuestos u ópticos usan lentes para enfocar y amplificar los rayos de luz que pasan a través de un espécimen o rebotan en él. Los microscopios eléctricos utilizan haces de electrones en vez de luz. Los electrones se enfocan con campos magnéticos, no con lentes. Miren esa diferencia, abismal, ¿verdad? Abismal. Entonces son los electrones los que empiezan a figurar aquí. Y entonces, vamos a ver. El aumento, Eso, ¿sigo? Sí, Ok. por favor. El aumento máximo que se puede lograr por un microscopio óptico típicamente coloca de 500 por 1500.
500 por 1000, aquí 1500. Cuando se quiere observar estructuras celulares que están por debajo del límite de su resolución del microscopio óptico, como algunos organulos, membranas estructurales, citosólico, complejos moleculares de la matriz, extracelulares o virus, se recurre al microscopio electrónico. Esto más. Ahí Normalmente, Normalmente son aparatos grandes, puestos que el viaje de los electrones tienen que ocurrir en vacíos. Si no, los electrones chocarían las partículas de aire. Por eso tienen grandes tubos dentro de los cuales se crea y manipula el haz de electrones y se colocan las muestras para su observación. Muchas gracias, señorita. Perfecto. Entonces vamos viendo que no es tan simple, ¿verdad? No es tan simple. En el otro no teníamos más que necesidad del aparatito manejable, trasladable, ¿no es cierto? La cosa es tener una fuente de luz eléctrica, no hay ningún problema. En cambio aquí no. Son elementos donde tienen y manejan electrones, es decir, que hay reacciones muy fuertes ahí adentro. Entonces, dice, en histología se usan dos tipos de microscopios electrónicos, uno de transmisión y el otro de barrido. Veremos un poquito rápidamente eso para entrar a las células, ¿está bien? Entonces, Vilca Yesenia, señorita Vilca Yesenia, eso, señorita, por favor, a ver, háblenos un poquito, lea un poquito qué es el microscopio electrónico de transmisión. Ya. En este tipo de microscopio electrónico se produce el haz de electrones en un filamento de tungsteno que funciona como cátodo. Los electrones se condensan mediante electroimanes y se focalizan sobre la sección de tejido. Las secciones de tejido deben ser muy finas y se denominan ultrafinas, de esas docenas de nanómetros, para permitir que sean atravesados por los electrones y para conseguir imágenes nítidas. Ya, gracias, señorita, perfecto. Y ustedes se dan cuenta, dice que son, en primer lugar, piezas que son muy finas, ¿no es cierto? Y además, para que sean atravesadas, escuchen bien, tienen que ser atravesadas por los electrones, ¿sí? Para conseguir imágenes nítidas. Muy bien. En el de transmisión, tienen que ser las piezas muy finas y tienen que ser atravesadas por electrones y además tenemos de que, además veremos a ver qué otra cosita más nos dice aquí. A ver, rápidamente entonces pedimos a Ventura Cintia. Dicen igual, Wolf no tomó en cuenta. Dicen Margarita Wolf. Ah, sí, Margarita ya está presente. Sí, Lisen, estuve presente desde hace mucho tiempo. Sí, no estaba presente. Ahora sí. Margarita, por favor, siga usted. Ya, Lisen. Previamente, las secciones deben ser tratadas con metales pesados como el osmio, el plomo y el uranio. La función de estos metales es similar a los tinciones usados en el microscopio óptico. Dar color a las estructuras celulares, pero solo en tonalidades de gris. Estos metales se concentran fundamentalmente en membranas y en los complejos macromoleculares. La imagen emitida por la pantalla fluorescente es la que podemos observar nosotros. Por ello, las imágenes observadas con el microscopio electrónico son siempre en blanco y negro, aunque posteriormente se puedan colorear con un ordenador. Muchas gracias, señorita. Entonces, y hay diferencias, ¿no? Y hay diferencias. Que todo lo que vamos a observar mediante un microscopio electrónico de transmisión viene, vamos a decir, se dibuja, si usted quiere, o aparece en blanco y negro. Que se puede colorear después es otra cosa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver que hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. Ahora vamos al otro tipo de microscopio electrónico que existe. Entonces, rápidamente vamos a pedir Ampuero, Calán y Carla. Señorita Ampuero, eso, microscopio electrónico de barrido. Ya. Los microscopios electrónicos de barrido sirven para observar superficies tisulares.
Ello es posible porque los electrones no atraviesan la muestra, sino que interaccionan con su superficie y rebotan. Para que esto ocurra, hay que cubrir una máscara de metales que se adapta perfectamente al relieve de la muestra. La muestra se barre con el haz de electrones y los electrones reflejados por un punto de la superficie son captados por una pantalla receptora que creará una imagen en una pantalla digital. Muchas gracias, señorita. Entonces vemos aquí que al revés del otro, que eran perforados, aquí no va a haber perforación, sino que va a haber una sustancia que va a cubrir todito y esa sustancia va a permitir que se pueda observar qué elementos están siendo considerados, ¿sí? Entonces, la imagen completa se formará cuando el haz recorra toda la superficie de la muestra y se consigue información de cada uno de los puntos. Es decir, se escanea la muestra y de ahí el nombre de microscopio de barrido, en inglés escáner. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de cómo decir este proceso, todos los tipos de microscopios que en la actualidad se están usando, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un microscopio electrónico. Miren, fíjense, aquí está el escritorio y todo este aparataje que está incluso reducido, muy moderno, porque los antiguos llegaban mucho más hacia arriba, ¿no es cierto? Tremendas estructuras. Y aquí tenemos otro, fíjense, todos los implementos. Y por supuesto, pues tiene conexión con estas pantallas para poder observar. Pero también tiene sus objetivos. Miren aquí, el que está observando puede observar la pieza, ¿entiende? Puede observar, ¿entiende? No hay ningún peligro, ¿entiende? Y quizás mirar algunos detallitos del microscopio óptico, y aquí está el espejito, lo que les decía, el espejo, miren, ¿notan ustedes? Otra cosa es que no podemos saber si es el lado plano o el lado cóncavo. Entonces ahí está. Este es el espejito. Este capta. Este es un microscopio más simplecito, ¿no es cierto? Unilocular, ¿no es cierto? Con un solo lente. El tubito que mide clásicamente 16 centímetros. Aquí tenemos el revólver donde se van a montar los objetivos, los lentes objetivo. Aquí lo tenemos lo que es, vamos a decir, este elemento que corresponde a la platina. Y aquí está la platina para que la observen bien y tengan una idea acabada. Y de toda esta platina tiene al centro un hueco por donde tienen que atravesar los rayos luminosos, quiere decir que van a venir de aquí y van a pasar. O directamente de la fuente luminosa, que es la fuente que viene, por ejemplo, con una pantalla o es decir, un elemento que permite como las lámparas, ¿no? Entonces, pero aquí en el centro, entonces pasa la parte central. Y aquí tienen el elemento para observar, ¿no es cierto? O sea, vamos a decir, el portaobjetos, Es el vidriocito tan especial que incluso tiene la posibilidad de ser cubierto con el cubreobjetos, ¿sí? Entonces, fíjense, y aquí tienen estas pincitas que se van colocando y estas se van ajustando para llevarlas en este sentido o en este sentido anterior. Perdón. Entonces ahí están todos los elementos. Y como verán aquí, por ejemplo, el tornillo macrométrico está separado. Y aquí el micrométrico, miren, separaditos. En los más modernitos, como el que teníamos antes, en un solo lugar están los dos. Quizás aquí había menos posibilidades de equivocarse. ¿Sí? Muy bien. Usted trabajaba con este y después ya le tocaba trabajar con este. Ya no tenía necesidad de hacer ninguna otra manera. Y como vemos también aquí, el bracito diferente, ¿es cierto? Fácil de poder identificar sus pincitas, ¿es cierto? Ahí está. Y por supuesto el condensador. Si tiene condensador, significa que estamos usando, tendríamos que usar el lente planito, el plano, ¿sí? Si no tiene condensador, el lado cóncavo. Entonces, son detallitos. Bueno,
Espero que se haya entendido la temática. Entonces, si hay alguna observación, me dicen, por favor. Entonces, dejaremos de compartir esto y entraremos a nuestro tema. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, nuestro tema es la célula vegetal. La célula vegetal. Entonces, una vez que les presente esto, voy a participar también con ustedes, de tal modo que ustedes me van a ayudar en la lectura. ¿Qué pasa con la célula vegetal? Es una célula eucariota, es decir, que está dividida, que está fragmentada, que tiene sus organelas bien identificables, que tienen membranas, por eso se llama eucariota, con un núcleo diferenciado, membranas, citoplasma, al igual que la célula animal, pero específicamente la célula vegetal cuenta con partes únicas, ya que realiza un proceso exclusivo del reino plantae, la fotosíntesis. Muy bien, lo subrayaremos esto porque este ya es el primer proceso diferencial, la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis. Entonces, la célula vegetal como primer elemento fotosintético, pero que tiene todas las organelas, que tiene todas sus membranas, por lo tanto se llama célula eucariota. Los vegetales se diferencian de otros tipos de células por eucariotas por, ahora sí, vamos a las diferencias rapidito. Entonces, me estoy desanimando de ver yo solito, ¿no? Entonces, participaremos con ustedes. Arcos, Fanny. Sí, profe, aquí estoy. Eso. Dice, las vegetales se diferencian de otros tipos de células eucariotas por contienen una vacuola central de gran tamaño que ayuda con el movimiento de moléculas y la digestión de desperdicios. Segundo punto, una célula vegetal inmadura contiene varias vacuolas que van creciendo y se van fusionando en una grande. La vacuola es una célula vegetal madura. Puede ocupar hasta el 90% de su volumen. Y en tercer punto, tienen una pared celular hecha principalmente de celulosa, que se encuentra fuera de la membrana celular, que da soporte y protección a la célula, así como juega un papel preponderante en la comunicación celular. Perfecto, señorita. Muy bien, excelente. Entonces, como nos ha leído la señorita Arcos, ¿no es cierto, Fanny? Entonces, vamos viendo que hay algunos datos que son importantísimos a considerar cuando hablamos de la célula vegetal. Para empezar, la vacuola. Y esta vacuola tiene su función. No es que esa vacuola aparece y está nomás ahí, digamos así, haciendo bulto. No, tiene su función. Y entonces ahorita vamos a encontrar su función de la vacuola. La vacuola tiene su función. El segundo elemento, presenta una pared. ¿Quiénes tenían pared? Si se acuerdan, ¿quiénes tenían pared? Las bacterias. Y las bacterias tenían pared, ¿no es cierto? Este tiene pared, pero además tiene membrana. Igual que todas las células, tiene su membranita. Solamente que por fuera de la membrana encuentra una pared, que le da una consistencia total, ¿no es cierto? De tal forma que hay una protección gracias a esa pared. Muy bien. Entonces, para mirar nada más que para mirar rápidamente. Entonces, aquí está la célula vegetal y aquí nosotros tenemos la pared, ¿no es cierto? Que está por fuera, la pared. Esto más verdecito que está rodeando, la pared, ¿no es cierto? Y que tiene incluso estos elementos que como que si le estuvieran dando cierto grado de protección, ¿me entiendes? Para darle más firmeza, ¿sí? Y aquí está la famosa vacuola, ¿sí? Muy importante. Después, los demás organitos casi son los mismos, menos este de aquí, que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? El cloroplasto, ¿sí? Los demás están presentes, viven en mitocondrios, peroxisomas, su núcleo, su aparato de retículo endoplasmático rugoso, el liso, los ribosomas, ¿no es cierto? Aparato de Golgi,
todos esos elementos. Bien, excelente. Entonces, ya tenemos... Profe, una pregunta. En el dibujo hay otra manchita celeste. ¿También es vacuola o tiene otro nombre? Este de aquí, perdón. Ah, no, este. No, la celeste, esa de ahí, sí, Exactamente. Usted lo ha también dicho es vacuola. Es otra vacuna. Es otra vacuna que en algún momento esta vacuna se va a reunir con esta otra. Y se va a volver más grande esta vacuna. Eso pasa normalmente. Porque la célula no es que se queda estática. Esto está cambiando de lugar. Esto le da una turgencia a la célula. Me estoy adelantando, pero de una vez lo digo. Le da turgencia. ¿Qué quiere decir turgencia? Aprovecharemos que hay preguntas. A mí me encanta cuando hay preguntas. Y entonces, turgencia, ¿qué es? Es como que si hay líquido, vamos a decir que la célula se va a incorporar, se va a parar, porque hay un líquido que le está dando, vamos a decir, un grado de solidez. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplito para que sea rápido. ¿Qué pasa con una llanta? Si usted agarra la llanta y le quita el aire, se va a desinflar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le mete aire? Pues esto empieza a inflar, la llanta se pone turgente, se pone pero bien dura, ¿me entiende? Y está lista para rodar o para hacer todo, la llanta, digamos. Pues es una pelota igual, la pelota igual se pone bien, ¿no es cierto? Lo mismo que está haciendo aquí, le está dando lo que se llama turgencia. Por ejemplo, vamos a un ejemplo ya en la planta. Un pasto, un filamento de pasto, el pastito que está usted en su jardín teniendo, cuando está turgente, está levantado el pasto, está levantado, ¿me entiende? ¿Qué pasa cuando ya no tiene, sus vacuolas están vacías, no tienen agua? ¿Se inclinan? Se inclinan, incluso se pueden morir por falta de turgencia. ¿Entiendes? ¿Sí? Ya. Entonces hemos metido el concepto de urgencia a lo que es las vacuolas. Esa es la importancia de la vacuna. Ya, seguiremos adelante, ¿listo? Sí. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Señorita Ventura, Cintia, ¿sí? Empiezo. Veamos. ¿Dice, me escucha? Sí, perfecto. Ya. Bueno, ahora sí, ya no la escuchamos, señorita. Un poquito más su... La célula vegetal de la fotosíntesis, un proceso instante en el cual las plantas liberan el oxígeno vital. Sí, Licen, está un poquito mal. ¿Ahora me escucha bien, Licen? Ahora sí, señorita, ahora sí se ha aclarado perfectamente. Ya. La célula vegetal es la encargada de la fotosíntesis. Es un proceso importantísimo en la naturaleza en lo cual las plantas liberan el oxígeno vital que los seres vivos necesitan para respirar. Primer elemento fundamental que se justifica la vida en el planeta es precisamente fundamental. Entonces, el proceso de la fotosíntesis, primer elemento a considerar y que ustedes tienen que dominar esto. Y lo saben, esto viene desde el colegio. Entonces, las células permiten entonces, vamos a formar el oxígeno, dar lugar al oxígeno, ¿cierto? Que es vital en los seres vivos para respirar. Muy bien. ¿Qué tienen estas células para lograr ese objetivo? Señorita, siga por favor este puntito más. Claro que sí, Liz. Cuentan entre sus organelos con los plástidos, en particular los cloroplastos.
vitales en la fotosíntesis y que contienen la clorofila que le da color verde a las plantas. Muy bien, entonces los plástidos. Van a ver que hay una variedad de plástidos. Cuidado, estemos pensando que el único plástido es el cloroplasto. No, hay otros plásticos que hoy día vamos a conocer, pero el que tiene mayor importancia para nosotros es el cloroplasto. Perfecto. Entonces ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Quizás sale medio redundante, pero vale la pena que consideremos algunos otros hechos. Escarzo, Eric, por favor, Escarzo. Sí, doctor, presente. Eso. Rápidamente, solamente me vas a dar los nombres nomás. Entonces, quiere decir que lo que está con negrilla, porque suponemos que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, este tipo, empezamos con esto y después vas mencionando nada más que los nombres. Listo, Escarzo, dale. Está bien. Partes de la célula vegetal. Este tipo de células tienen una estructura con varios orgánulos iguales o semejantes a otras células eucariotas y otros completamente exclusivos, como son núcleo, membrana nuclear, membrana plasmática o celular, el citoesqueleto, pared celular. Ya, pared. Por favor, te pido que nos puntualices qué significa pared celular. Lo demás, todito, nosotros ya conocemos, pero pared celular, miraremos un poquito. Está bien, dice. ¿Qué es la pared celular? Es una capa o estructura rígida compuesta principalmente de celulosa y cuya función es proteger a la membrana plasmática y dar rigidez y forma a la célula. Adicionalmente, cuenta con unos conductos llamados plasmodesmos que permiten la comunicación con otras células. Excelente, muchas gracias. Entonces, la celulosa, otro elemento fundamental de la célula. La celulosa, no se olviden por favor, la celulosa. Nosotros también aprovechamos la celulosa. Es la fibra. Ustedes dominan ese tema. La celulosa no es más que la fibra que ingresa a nuestro organismo con el fin de limpiar nuestro organismo. No sirve en absoluto porque nuestro organismo no digiere la celulosa. Entonces la celulosa entra como una escoba, va limpiando todo y sale a cumplir su objetivo. Celulosa. Muy bien. Y las plantitas tienen celulosa, que son el armazón de la célula, le da consistencia, le permite, vamos a decir, a la célula estar erguida y sobre todo le permite, vamos a darle rigidez. Ya, listo. Esperamos que estén comprendiendo la cosa. Muy bien. Pasamos rápidamente entonces a Vázquez Noemí. Vázquez Noemí. Ufa. Bueno. Presente, Lice. Bueno, ahora sí ya, ya le estaba poniendo menos. Bueno, seguiremos adelante. Organelos, vamos a ver organelos y vamos a plantearnos los nombres nomás. Yo, en alguno que sea necesario, yo le voy a decir, ¿ya? Muy bien. Orgánulos. Vamos. Señorita. Retículo endoplasmático. Se define como un sistema de membranas semejantes. No. Perdónenme, por favor. Ya sabemos para qué sirven el retículo endoplasmático, qué es el retículo. No cambia. Es igual que en la célula animal, ¿entiende? Entonces, lo dejaremos ahí. Existen dos tipos de retículos, endoplasmático liso y rugoso. Listo, está igualito. Solamente le estoy pidiendo, por favor, que usted repita los nombres, lo que está con negrilla. ¿Listo? Siga. Yeah. Retículo endoplasmático, aparato Golgi, ribosomas, vacuola, Alto.
Vacuolas, Ay, dígame mitocondrias. vacuolas. Vacuolas, dígamelo. Vacuolas. Las células vegetales maduras tienen una vacuola de considerable tamaño que contiene líquidos. Es un orgánulo grande rodeado por una membrana llamado tonoplasto o membrana vacuolar. Gracias a las vacuolas, los tejidos de las plantas permanecen rígidos. Muy bien, excelente. Después, ¿qué viene? Después, ¿qué otro elemento va a tener las células vegetales? Que también tienen Mitocondrias. mitocondrias. Ya sabemos para qué sirven las mitocondrias. De tal forma que no queremos repetir, pero ustedes sí están dominando. Esa fuente principal de la energía de la célula, el fosfato, el trifosfato de adenosina, el ATP, ¿cierto? Mitocondria. Ahora sí, por favor, voy a pedir a alguien más que nos colabore y pasamos a Sierra Helen. Señorita Sierra. Aquí estoy. Ahora sí, señorita. Me hubiera extrañado que usted pida que hagamos intercambio con muy buena noción, pero se me pierda. Vamos, plastos. Quiero, por favor, que lea todo lo que respecta a los plastos. Ya. Producen y almacenan importantes elementos para el proceso de la fotosíntesis. La sintesis de lípidos y los aminoácidos. Existen dos tipos de plastos, los primarios y los secundarios. Los primeros se encuentran en la mayoría de las plantas, mientras que los secundarios son exclusivos del plancton. Plancton, ¿sí? El plancton. ¿Qué es el plancton, señorita? ¿Sabe usted algo del plancton? No, dice, explíquese, por favor. Sí. Entonces, el plancton no es más que lo que encontramos en el mar, ¿cierto? Quiere decir que es esa cantidad de células vegetales que están rodeando el suelo y sobre todo las paredes de lo que queda, de lo que está, vamos a decir, en el mar, ¿no es cierto? El plancton. Y tiene función de formar oxígeno este plancton. Por eso que el plancton es importantísimo. Por eso que los pececitos están muy adheridos, están en relación con el plancton para conseguir sus nutrientes. Entonces el plancton, muy bien. Pero esos son gracias Profe. Diga. Profe, ¿las algas tienen plastos o no tienen nada que ver con las algas? No, tiene que ver. Con lo que Exactamente. Muy bien, señorita, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces ahí tenemos síntesis de lípidos y aminoácidos. El plancton, los plastos son, en primer lugar, relacionados con la fotosíntesis, síntesis de lípidos y aminoácidos. Ya vamos a mirar, hay un detallito más todavía por leer y van a ver ustedes. Dice aquí, existen dos tipos de plastos, los primarios y los secundarios. Los primeros se encuentran en la mayoría de las plantas, mientras que los secundarios son exclusivas del plancton. Entonces, ¿para qué? Para sintetizar igualmente oxígeno. Que sí, que las células que están muy cerca de la superficie del mar, muy cerca, tienen plancton. Y ese plancton está produciendo oxígeno. Es una maravilla, es una maravilla. Muy bien. Pasamos inmediatamente a otros elementos. Leucoplastos. Almacenan sustancias incoloras que permiten la conversión de la glucosa. Leucoplastos, imagínense, son sin color, pero sin embargo permiten la conversión de la glucosa. Otros, siga por favor. Los cromoplastos, esos plastos son responsables de los maravillosos colores que tienen muchas frutas o flores. Ya, vamos a hacer una cosita, perdóneme señorita, perdóneme por favor. Vamos a hacer una cosa. Ya, listo. Ahora sí, ya la cosa está mejor. Porque plastos está todo esto. ¿Listo? Entonces, por favor, para que no se me equivoquen, plastos, estamos hablando de todos estos elementos. Entonces, leucoplastos son plastos sin color,
Después dice aquí, lo que estaba leyendo la señorita, entonces, perdón, señorita, usted estaba leyéndonos aquí, ¿qué nos ha dicho? Que son responsables de los maravillosos colores que tienen muchas flores o frutos. Muchas gracias, perfecto. Muy bien, muy bien. Pasamos inmediatamente a Roca Yurisa. Señorita Roca. Perfecto. Vamos inmediatamente a cuáles son los otros plastos fundamentales. Cloroplastos. Muy bien. Sí. Son orgánulos característicos de la célula vegetal, pues en ellos tiene lugar el proceso de la fotosíntesis. Contienen una sustancia de color verde o pigmento que recibe el nombre de clorofila y que contiene a las plantas su distintiva coloración verde. Muy bien. Siga, por favor, escrito más. Los cloroplastos convierten la energía lumínica proveniente del sol en energía química. Fundamental, no olviden eso, por favor, no olviden eso. Porque la vida del planeta, la vida de los humanos, de los seres vivos que existen en el planeta, dependen precisamente de este elemento. El día que la célula no funcione, el día que no se forme todo lo que se forma gracias a este gran trabajo que existe, no se formará el oxígeno. Y si no se forma el oxígeno, bueno, hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, los cloroplastos convierten la energía lumínica proveniente del sol en energía química. Por lo tanto, somos dependientes. También el sol tiene su papel fundamental. Y ahí tienen a los cloroplastos. Miren, ¿qué les parece? ¿Qué parece? A ver, por favor, ¿quién sería alguien más, vamos a decir, visionario, que le viene alguna idea? A ver, ¿qué les parece estas imágenes? No estoy diciendo que me relate... ¿Platos en fila? Perdón. Como platos acumulados en filas hacia arriba. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, miren, no faltan ideas, ¿verdad? Entonces, como platos, realmente impresionante. Ahí tienen toda una especialidad de platos. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, entramos a la importancia de la célula vegetal para seguir apreciando esta maravilla de la creación. Entonces, vamos a pedirle, por favor, a Pedro Catherine, nos ayude, por favor, con la lectura. Importancia de la célula vegetal. Importancia de la célula vegetal. Sin lugar a dudas, la fotosíntesis, el proceso responsable de la transformación de la energía solar en materia orgánica, es la piedra angular de la vida en la Tierra. Para lograr esto, la fotosíntesis crea moléculas de ATP y NADPH. Perfecto. Las primeras donde queda almacenada la energía química creada. A diferencia de la célula animal, la vegetal posee una pared celular que aporta rigidez y protección a la membrana plasmática. Sin embargo, esta pared no es exclusiva de la célula vegetal, ya que otras células eucariotas también la tienen. Los cloroplastos y las vacuolas son también inherentes a las células de cualquier tipo de planta que realiza la fotosíntesis. Este orgánulo es el responsable de la tonalidad verde de las plantas y de la transformación de la materia inorgánica en materia orgánica a partir de la energía del sol. Es un elemento importantísimo en la naturaleza, ya que desprende el oxígeno vital que los seres vivos respiran. Gracias, señorita. Y aquí aparece lo que les había explicado con respecto a la vacuna, la presión de Turgenev, así se lo conoce. Entonces, veremos un poquito esto, por favor, veremos un poquito esto. Entonces, Rivero, Yanis. Aquí estoy.
Listo, señorita. Ya. Esta es la Presión total. de, ya. Presión de turgencia. Las vacuolas desarrollan la presión de turgencia, que es el punto en el agua detiene la vacuola y la membrana celular es empujada contra la pared celular, que es cuando la presión de turgencia es alta y la planta está urgida. Cuando la membrana... Otra vez, señorita, otra vez. Léamelo escrito porque es clave. La planta está... erguida. 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 Ahora Erguida. Sí, erguida, ¿no? Está como parada, ¿no? La plantita está parada, está erguida. Firme, ¿no es cierto? Pónganse erguidos cuando escuchen el himno nacional. Entonces ahí está. La planta está erguida. Siga, señorita. Ya. Cuando la membrana celular tiene baja presión de turgencia, está flácida y en las plantas. Esto se muestra como estructuras anatómicas marchitas. Esto se conoce más específicamente como plasmólisis. La presión de turgencia también juega un papel clave en el crecimiento de las células vegetales, donde la pared celular sufre una expansión irreversible debido a la fuerza de la presión. ¿Se ha entendido esto de la presión de turgencia? Es una preguntita de examen, ¿no es cierto? La presión de turgencia. Las plantitas, entonces, cuando ya no tienen presión de turgencia, aparecen marchitas. Está marchita la planta, está marchita. Se está muriendo la plantita, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido agüita, le ha faltado agüita en el momento preciso, y entonces ya esa plantita irreversiblemente va a morir. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Y ahora aquí vemos los dos tipos de células que ya tenemos que dominar, ¿no es cierto? Y entonces vamos viendo aquí todos los elementos. Entonces, aquí vamos a mirar, vamos a pedir a alguien que también sea un poquito curioso y que nos ayude con esta parte. Entonces, vamos a pedirle a la señorita Flores Ramírez Dailín. Presente, Lice. Ya, perfecto. Entonces, lea usted y si quiere puntualizar algún elemento que vamos a encontrar aquí, entonces empiece usted con nombres que están ahí al medio. ¿Le nombro los nombres o digo su función? Y va viendo usted que en los dos se cumple, ¿verdad? Entonces, sí. Ya. El núcleo ¿ya? En la célula animal, tanto como en la célula vegetal, el nucleolo. Idénticos, ¿verdad? Sí. Nucleolo en los dos presentes. ¿Qué más? En ambos. El retículo endoplasmático rugoso, igualmente, ambos lados. El retículo endoplasmático liso, igualmente. El citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma, heterozisomas y ribosomas. Perfecto. Ahora sí vienen las diferencias, señorita, por favor. ¿Cuáles serían las diferencias? Diferencias. La célula animal tiene los centriolos, y la célula vegetal tiene pared celular, o sea que no lo tiene. La célula vegetal tiene cloroplasto, la célula animal no lo tiene. La célula vegetal tiene gran vacuola central, en la cual la célula animal tiene, pero no tiene en grande, sino que lo tiene pequeño, ¿no? Viendo la diferencia. Además, una gran diferencia, que no es la vacuola en la célula animal, no es para almacenar agua, no, es para almacenar, vamos a decir, algunas partículas, algunos nutrientes, menos el agua. En cambio, la célula vegetal, ¿qué es lo que está depositándose allí? Señorita, ¿qué es lo que se deposita? Usted ya debe saber.
que se deposita en la célula vegetal en esta gran vacuola? Agua. Eso, agua, sin lugar a dudas, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pedir a alguien más. Esta es prácticamente una especie de práctica. Fuentes, Jael, Alejandra. Comparación entre una célula animal y vegetal. Ok, en la célula, ¿lo leo, verdad, doctor? Sí, por favor. Ok, la célula animal no posee pared celular, en cambio en la célula vegetal, pared celular compuesta de celulosa para ofrecer mayor resistencia a la propia célula. La célula animal no presenta plastos y la célula vegetal contiene plastos de diferentes tipos como los cloroplastos encargados de realizar la fotosíntesis. En la célula animal, las vacuolas son pequeñas y en la célula vegetal, las vacuolas son grandes. Acumulan sustancias de reserva. La célula animal tiene centriolos que forman cilios y flagelos. Y en la célula vegetal, los plasmodesmos, conexiones citoplasmáticas encargadas de la circulación correcta de las sustancias de una célula a otra. La célula animal tiene forma irregular y la célula vegetal tiene forma regular. Muy bien, gracias, señora. Y aquí tenemos este gran proceso, ¿no es cierto? Entonces, Quispe, Jordi, participa, por favor. Sí, Te ha tocado fotosíntesis. Aquí tenemos el proceso de la fotosíntesis. está bien. Ya. ¿Cuáles son los elementos que ingresan y cuáles son los elementos que se forman? Bueno, los elementos son el dióxido de carbono y el agua, más la luz solar que reciba la clorofila. Y Que actúan sobre la clorofila. ya. Sí. Sí. Y ¿Qué esto, tenemos de la acción de esta, vamos a decir, de este proceso químico? se da el carbohidrato y el oxígeno también. Sí, los carbohidratos que están representados fundamentalmente en la especie vegetal por almidones, Van a ver ustedes que la mayoría de los autores ponen directamente glucosa, que no es lo ideal, porque los almidones, ¿no es cierto? Al principio no tienen tanta glucosa. Y eso yo les demuestro cómo. Por ejemplo, los plátanos verdes. Los plátanos verdes, mientras están verdes, cómanlos. A ver, ¿quién me dice que... A ver, tú mismo, Jordi, no sé si has hecho la prueba alguna vez. Comer un plátano que esté todavía medio verde. ¿Qué sabor tiene y qué, vamos a decir, consistencia tiene? Bueno, la consistencia es más dura, ¿Qué más? un poco más pegajosa. Áspero. Sí. ¿Qué más? ¿Y del sabor? ¿Qué me dices del sabor? El sabor, no es dulce. No es dulce. ¿El sabor? Es neutro, se puede decir, o algo por ahí. No es dulce. No es dulce. No es dulce. Entonces, todas esas características. Pero si el plátano, digamos, otros que han sobrado, tú los dejas a esos verdes y los dejas en tiempo expuestos al sol, no es más. Pasa un tiempito y se ponen con manchitas, se ponen amarillos con manchitas cafés. Y a manera que aumenta las manchitas cafés y pone más café el plátano, tú lo abres y ¿cómo está? Vamos en consistencia. Jordi. La consistencia es más blanda, más suave. Muy bien. Y el sabor, lactosamente, y el sabor es más dulce. Muy dulce, tremendamente dulce. Se ha vuelto dulce, muy dulce. Y eso es glucosa. Eso sí es glucosa. Antes era almidón. Ahí está la diferencia. Glucosa, almidón. Quiere decir que en algún momento el almidón se va a transformar, ¿no es cierto?, en glucosa. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Jordi, para terminar? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro elemento?
Más el oxígeno. El oxígeno, muy bien, excelente. Entonces, esta es la situación importante. Pero yo quisiera remarcar una cosita más. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Qué otro elemento tiene la célula que también tendría que estar aquí presente? ¿Qué otro elemento se ha encontrado en la célula que le da cierta consistencia? ¿Qué es el elemento? Y aquí lo tienen, pero mírenlo, por favor. ¿Qué otro elemento está apareciendo? ¿Qué le da consistencia, resistencia? ¿Quién se anima? Célula vegetal. En este cuadrito verde. Hola. A ver. Veremos si son más curiosos. García Camila. Aparte, señorita Camila, aparte de carbohidratos, almidones, ¿qué otro elemento debería estar aquí? Pero que lo citan, muchos autores hablan de ello. Señorita. Oxígeno. No, el oxígeno está aquí, ya está aquí el oxígeno. A ver, señorita Samira. ¿Sería la celulosa? Excelente, la celulosa. Aquí debería estar la celulosa también. ¿Por qué? Porque es un compuesto que le da, vamos a decir, resistencia a la célula. Lo hemos visto ahí, mayor resistencia. Le cubre prácticamente y forma parte de la pared celular. Les cuento que esta celulosa tiene sus particularidades. Por ejemplo, en los árboles, ¿no es cierto? Esa celulosa se va a transformar en lignina. ¿Qué tenemos nosotros como muebles? A ver, yo quisiera decirles que ustedes me digan. A ver, pónganse un mueble que ustedes quieran de madera. ¿Qué quieren? Una mesa. Una mesa, perfecto, una mesa. Les cuento, ¿saben qué es la mesa? No es más que la celulosa que se ha transformado en lignina y ha adquirido dureza y ha adquirido una forma, o no más que forma, una dureza, y que ha sido moldeada por algún carpintero, ¿entiendes? La han cortado de tal forma y la han armado con clavos, con lo que sea, y han dejado como una estructura la mesa. Y usted está pasando años con esa mesa que no le está pasando nada. La humedad sí le puede afectar, ¿no es cierto? La humedad, el exceso de sol la puede rajar, pero hasta ahí nomás. Pero eso es la celulosa que se ha transformado en lignina. Entonces, no olvidemos, porque a veces pensamos, ¿no es cierto? Almidón, glucosa, pero nos olvidamos de la celulosa, porque la celulosa es parte de la célula. Vamos a ver que la celulosa está metida mucho en el fruto. Quiere decir que vamos a analizar eso ahorita. ¿Listo? Muy bien, seguiremos adelante. Entonces, aquí ya ustedes están viendo qué nos está diciendo aquí. Entonces, a ver, seguimos. ¿Con quién estábamos? Por favor, ¿con quién estamos trabajando? Con García Camila, ¿verdad? ¿Sí? Señorita García. Sí, presente. Terminemos. Ya, siga usted, por favor, la forma correcta. La forma correcta de formular esta ecuación químicamente, es decir, la ecuación balanceada de esta reacción, es la siguiente. Ya. Ahora sí, señor. Dióxido de carbono más agua da energía, la energía del sol, glucosa más oxígeno. Ya, y mire cómo está la reacción, se compensa perfectamente. Aquí tenemos 6
moléculas de CO2, o sea, de lo que es el dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, ¿no es cierto? Y si nosotros sumamos la cantidad de hidrogeniones, la cantidad de carbones, la cantidad de oxígeno, multiplicado por 6, multiplicado por 6, vamos a tener que corresponde exactamente al resultado de esta reacción. No hay ni sobrantes ni nada. Quiere decir que de aquí vamos a tener una molécula orgánica, la glucosa, por ejemplo, y el oxígeno. Muy bien. Ahora sí, vamos a pedir, por favor, aquí la Paz Noemí. Señorita Paz Noemí. Sí. Ya, nos aprobamos un poquito, señorita. ¿Qué dice? Desde la antigua Grecia, leámoslo, por favor. Desde la antigua Grecia ya se postulaba la relación existente entre la luz solar y las plantas. El primero en demostrar la generación de oxígeno en los vegetales fue clérigo inglés Joseph en 1732 al 1804. El primero en formular la ecuación básica de la fotosíntesis fue el botánico alemán Ferdinand Sanch, 1832 a 1897. Más adelante, el bioquímico norteamericano Melvin Calvin, 1911 al 1997, realizó otro enorme aporte esclareciendo el ciclo de Calvin, una de las fases de la fotosíntesis, lo que le valió el Premio Nobel de Química en 1961. Qué cosa más linda. Muy bien, señorita, le agradezco. Y vemos nosotros, por ejemplo, este ciclo, este famoso ciclo de Calvin, ¿no es cierto?, que fue nominado Premio Nobel de Química en 1961. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Todo esto mientras había sol, ¿sí? Y entonces empezaban a analizar, ¿y qué pasará con la plantita cuando no hay sol? ¿Sí? Y entonces este investigador muy preciso hizo prácticamente una demostración qué pasaba con la plantita cuando no había sol, qué pasaba en la noche, ¿sí? Y entonces la plantita se mantenía su energía. Y entonces aparece el ciclo de Calvin. Una cosa fabulosa. Si alguien de ustedes se da el trabajito de leer en algún momento el ciclo de Calvin, interesantísimo. Bueno, lo dejaremos ahí. Ahora entramos al tema de la reproducción para ir terminando. Es otro de los temas fundamentales, aparte de esto de la famosa fotosíntesis. Vamos a todavía tener algo más que hablar la próxima clase. Por ejemplo, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la fotosíntesis en las plantas y la respiración celular en las células animales. Fotosíntesis y respiración celular. Dos procesos fundamentales. No quiero mezclar las cosas, por eso lo dejamos para la próxima clase. Vamos ahora al capítulo de reproducción. ¿Cómo se produce la reproducción en las plantas? ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay dos mecanismos. En eso las plantas nos ganan, ¿no es cierto? Dos mecanismos, ya están. Entonces, vamos. Entonces pedimos por favor aquí, qué casualidad, que Mejía, Guzmán. Sí, Lisa. Ya. Eso, señorita. Reproducción. Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar la especie y organizar la prevención de su contenido genético, en que se encuentra su riqueza biológica. En el caso de los seres vivos del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de modos muy específicos que pueden ser sexuales o asexuales. La producción de las plantas, por ende, depende en gran medida de la especie vegetal de la que se trate. Los distintos tipos de plantas varían enormemente en cuanto a estructuras, comportamientos y, por lo tanto, métodos reproductivos. La inmensa diversidad de especies
En muchos casos permite tanto la reproducción sexual como la asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas. Sin embargo, a grandes rasgos, la reproducción de las plantas puede diferenciarse en angiospermas, son las plantas con flores y frutos. Gimnospermas son plantas sin flores. En ambos grupos, la presencia de semillas es casi siempre evidencia de un método de reproducción sexual, incluso si es consigo misma dado el hermafrodismo. ¿Cómo dice? Hermafroditismo. Ya, muy bien. Entonces, por favor, si lo que estamos viendo aquí, había habido dos tipos de reproducción, ¿cierto? Entonces, una reproducción sexual y una reproducción asexual. En la reproducción sexual se pueden producir los angiospermas, son plantas con flores y frutos, Pero gimnospermas quiere decir que son plantas sin flores. Entonces, si no tienen flores, ¿cómo se reproducen? Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, las que tienen flores, como las abejitas trabajan impresionantemente, como llevando, ¿no es cierto?, lo que van a ser los elementos para transmitir la herencia a otra plantita. Vamos a mirar todo esto. Muy bien, angiospermas y gimnospermas. Muy bien. Y aquí tienen este panorama bien bonito, ¿no es cierto?, esquemático al 100%. Y aquí tenemos primero una flor, Y vamos a ver que en lo que es la parte que corresponde, digamos, a la envoltura misma de la florcita, ¿no es cierto?, tenemos que aquí adentro están el gameto fecundado, el gameto, ¿no es cierto?, que cuando se muere la flor, y aquí está viendo ustedes estambres, ¿no? Estambres, donde se están produciendo prácticamente el polen, ¿cierto? Y vienen las abejitas y están cargándose aquí el polen, y también seguramente vamos a tener que traer gametos de otra plantita, ¿no? Entonces, una vez que se muere la florcita, queda esta parte, ¿cierto? Y aquí adentro está contenido la semilla. Y esa semilla crece dentro de este capullo, ¿me entiendes? Y una vez que está aquí adentro, empieza a germinar el fruto. Y de este fruto va a dar origen a el fruto ya maduro, ¿me entiendes? Y adentro, por supuesto, encontramos también la semilla, ¿cierto? Comemos nosotros toda la parte externa, los animalitos también, los pajaritos, etcétera, comen todo, pero generalmente dejan al centro las semillas. Y algunos pajaritos se lo comen incluso las semillas, pero como tienen en algún momento que hacer su vegetación, eliminan prácticamente la semilla y la dejan en la exposición en la tierra para que de ahí pueda salir otra planta. Muy bien. Entonces vamos a pedirles por favor a alguien que nos ayude con la lectura de esta reproducción sexual. Entonces, hemos participado generalmente todos, está muy bien, excelente. Vamos a pedir que para que ya sea una nueva rueda, Aguilar Samira. Presente. Eso, señorita. Entonces, léanos, por favor. Ok. En la reproducción sexual del cigoto fecundado es recubierto por una capa protectora. Al igual que en los animales, la reproducción sexual en las plantas requiere de la unión de dos gametos, femenino y masculino, los cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas, estambre y estigma, respectivamente. ¿Sigo? Sí, mire, ahí está el estambre, sería este filamento, y el estigma, y serían estos elementitos que están aquí como
como salientes, ¿no? Muy bien, seguiremos. Siga, señorita. Ok. Dichos gametos haploides se suelen juntar por la acción de insectos o medios polinizadores, como las abejas, que transportan el polen lleno de gametos de una planta a la otra, permitiendo así la fecundación. En otros casos, el viento cumple ese rol. Una vez fecundada la planta con el polen de otra, dentro de la flor se produce un cigoto que reúne los caracteres genéticos de sus dos progenitores, variabilidad sexual, y que eventualmente es recubierto por una coraza protectora, constituyendo una semilla. Muy bien, una semilla, ¿verdad? Esto ya es parte de la genética, ¿no? Es parte de la genética. Entonces nos está dibujando aquí algo que vamos a analizar después. Entonces aquí está usando algunos términos muy importantes, ¿sí? Habla de gametos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que estos son los que vamos a ver, pero en forma con práctica y además con problemas de genética. Reproducción asexual. Ahora sí entramos a la reproducción asexual. Entonces, vamos a continuar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a la señorita Wolf. Ya les. Señorita Mercedes, por favor, usted. Vamos empezando una nueva ruedita. Entonces, Ya, lista. Reproducción asexual de las plantas. No presenta variabilidad genética, así que no requiere de polinización ni fecundación. En su lugar, se lleva a cabo mediante distintos mecanismos como son esporulación. Se llama así a la generación de esporas, las cuales pueden ser de muy distinto tipo y que están preparadas para resistir a las condiciones adversas del medio ambiente hasta que haya humedad suficiente para germinar. Dichas esporas poseen el genoma entero de su progenitor y crearán por lo tanto individuos idénticos a este, o sea, clones que perpetuarán la colonia. Esporulación, ¿no es cierto? No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver unos, ¿cómo les puedo decir? Unas como bolitas, pero muy tenues, ¿no? Muy transparentes, con un montón de pelitos que van volando, están volando porque el viento las está llevando, ¿no es cierto? Y hay unas plantas que tienen muchas veces, y usted las sopla de repente. Le dicen es del diente de león. Por ejemplo, el diente de león. Perfecto, señorita, perfecto. Y este es el proceso en el cual van a salir prácticamente estas esporas. Qué cosa más impresionante. Esporulación. Muy bien. Vamos al siguiente. Entonces, señorita, por favor, señorita Wolf, Leonora. Ya, lista. Gemación. Se trata de una división desigual de las células del individuo que se reproduce, generando un tronco idéntico a sí mismo a partir de alguna protuberancia o estructura corporal que, una vez llegado el momento, podrá crecer y separarse del progenitor para comenzar una vida independiente, o permanecer adherido y comenzar una colonia. Muy bien. Seguimos hacia arriba. Ahora sí, Alarcón, Camila. Presente. Listo. Propagación. La reproducción se lleva a cabo mediante estructuras usualmente subterráneas que engendran individuos nuevos, pero adheridos corporalmente a sus progenitores. Es el caso de los tubérculos, los bulbos. Y los bulbos, ahí termina. Entonces, va a haber prácticamente tubérculos y bulbos, ¿sí? Entonces, la plantita, por ejemplo, tenemos la papa, ¿no es cierto? Que forma verdaderos tubérculos, ¿no es cierto? Y bulbos, a partir de los cuales se van a producir nuevas plantas, ¿sí? Muy bien. Entonces, programación. Muy bien. Eso sería lo que tenemos para esta lección, para este día. Quiere decir que la próxima nos vamos a meter ya un poquito más firmemente. Es decir, bueno, no más firmemente que esto, ¿no? Sino vamos a meter un poquito a analizar este proceso de la fotosíntesis, pero sobre todo relacionado con la respiración celular. Muy importante porque hay la gran diferencia y además
vamos a comprender qué pretende la respiración celular y qué pretende la fotosíntesis en general. Bueno, en todo caso, espero que les sirva y les haya servido estos esquemitas que nos hablan de estos procesos, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener ya, estamos listos, quizás abonando el terreno, como en algún momento lo hemos visto, para entrar en el tema. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me faltan 5 minutitos nada más, que casi. Entonces, si a alguien le pregunto qué es la vacuola, ¿para qué sirve la vacuola? ¿Quién sería capaz de contestar? ¿Quién se anima? ¿Para qué sirve la vacuola? Para almacenar agua. ¿Qué más? ¿Qué tipo digamos, de función que desempeña, aparte de almacenar agua? Está muy bien lo que ha dicho, señorita. A ver, anímese. Ayudan a que los tejidos de las plantas permanezcan rígidas y también produce la turgencia, que es como que si hay un líquido y la célula se incorpora ya que hay un líquido que le da un grado de acidez. Ya, pero ¿a eso qué se denomina? Presión de turgencia. Presión de turgencia. Presión de turgencia. Es decir, gracias a las vacuolas tenemos la presión de turgencia. Presión de turgencia. Quiere decir que cuando las células, cuando ya no existe esta cantidad de agua adecuada en la vacuola, ¿qué es lo que va a pasar? La plantita aparece como ¿qué? Ese término que... Marchita. Marchita, exactamente. Esta planta ya no retoña. Está marchita, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Entonces, no olvidar además la presencia de los cloroplastos, la pared celular, ¿cierto? Que son elementos propios de la célula vegetal. ¿Sí? Y lo que es la pared celular, la pared. Y pared también tienen las bacterias, por si acaso, ¿es cierto? Pero nada más que pared, lo demás nada que ver, para comparar. Muy bien. Entonces, creo que ya tenemos una visión clarita, no creo que hayan dudas de todo este proceso. Lo que nos falta es tener presente esa diferenciación entre lo que es la respiración celular y lo que es el proceso de la fotosíntesis. Ahí tenemos diferencias ponderables para analizar. Reproducción, entonces ya lo hemos dicho, reproducción puede ser de tipo sexual o de tipo asexual. Muy bien. Excelente. Bueno, ha estado muy bien. Entonces hemos acabado los dos temas, microscopio no se olvide, y el tema que corresponde a la célula vegetal. Que les vaya bien, señoritas. Cuídense mucho. Gracias, Liz. Hasta luego, señoritas. Chao, Lice. Chao, chao.